Bien, continuamos. Respecto de la pregunta que estaba haciendo Oscar ahí al final. Eh, a ver, se supone que nosotros somos los que decidimos eh, si estos trabajadores de construcción, en qué nivel los ubicamos, ¿sí? Si son oficiales, si son ayudantes. En materia de rendimiento, pues hay que tener en cuenta es de pronto qué situación se está presentando. Si es que no está rindiendo todo el tiempo o es particular en el momento que no está rindiendo en alguna actividad. Entonces, cuando eso se presenta, toca saber es identificar cuál es el problema. Ahora, si definitivamente no, es que se le estaba más bien dando la oportunidad, si más o menos sí sabía, pero aún no ha tomado esa agilidad, quiere decir realmente que lo que es un ayudante muy adelantado. Y ojo, todos estos trabajadores, pues normalmente nadie nace aprendido en esta vida. Es decir, quien llega a una construcción la primera vez a trabajar, si nunca ha trabajado en eso, pues algo irá aprendiendo, así sea de ayudante. Si es de la gente que quiere de pronto progresar, y eso se ve en cualquier ámbito, pues le hará por ir aprendiendo. ¿A quién le va a aprender? Le preguntará al oficial, le preguntará al maestro si lo hay, o le preguntará al ingeniero algo. Y ahí irá aprendiendo cada vez que vaya trabajando con cierta gente. Y se va puliendo y se va puliendo. Y en algún momento, pues, pedirá de pronto la oportunidad de que lo dejen hacer algo de actividades y va tomando ese tipo de agilidad en el desarrollo de las mismas. De pronto, eso pudo haber ocurrido ahí. Pues en tal caso, habría que mirar, dependiendo del proyecto y qué tan grave sea su rendimiento, es decir,
qué tan malo sea en ejecutar muy rápido una actividad. Pues si es el caso, no, definitivamente no hay que, o sea, hay que hacerle saber de que no. Por el momento, continúe con su sueldo típico de oficial. Y ojo, esto es importante saber identificar qué es lo que hacen, porque es lógico entender que un ayudante es el que menos gana respecto del resto. Cuando pasa a oficial, pues gana más. Cuando es un maestro, obviamente que gana mucho más. Pero los oficiales, incluso dentro de los oficiales, el, el que es un oficial especializado en algo, pues tiene también su sueldo específico para eso. Entonces, la idea de un ayudante que quiera progresar es, obviamente, su motivación más importante en materia de construcción es el billete, su sueldo. Entonces, para mejorar su sueldo, pero mejora sus condiciones de desarrollo. Entonces, en esos casos, pues hay que verificar qué es lo que pasó. ¿Sí? Eso no es tomar, digamos, medidas drásticas sin tener la más remota idea. Porque si por alguna razón ya hemos generado algún contrato con esos trabajadores y hemos pactado cierto sueldo, pues hay que entrar a mirar cómo podemos solventar eso, ¿sí? No es algo que pueda, digamos, generarse tajantemente, porque puede tener muchas repercusiones. Y ojo, nosotros tenemos que estar pensando en muchas cosas al mismo tiempo. La parte técnica, la parte administrativa, la parte financiera, la parte legal, ¿sí? Todo eso lo tenemos que tener metido en la mente al mismo tiempo. Nosotros en cuestiones de entendimiento de construcción, tenemos que ser multitareas, ¿sí? Tenemos que todo el tiempo estar integrando unas cosas con otras. ¿Qué repercusiones o qué causas o qué consecuencias se nos van a presentar según el tipo de situación que se advierta en ese momento? Entonces, pues para el caso, sí, definitivamente, si es alguien que no está trabajando muy bien, lo que pasa es que se le llama la atención o se amonesta, ¿sí? Se pasa a lo que se denomina un memorando. Uno no puede echar a las personas porque sí después de estar vinculadas con un contrato. Legalmente, y eso pues me imagino que por lo menos cuando estén en contratación estatal lo aprenderán, si no pues igual de una vez aquí lo van a aprender, obligatoriamente para poder uno generar un despido de alguien que sea personal de uno, es decir, de un empleado de uno, eh, tiene que haber cumplido cierto protocolo. ¿Cuál es? Que al menos se hayan presentado 3 llamados de atención, ¿sí? 3 memorandos, se llaman así, memorandos, de llamado de atención con justa causa. Es decir, no, es que este man me cae mal, o esta vieja definitivamente es una chismosa y a mí no me gustan las chismosas. Y no, tienen que ser referentes al desarrollo de su labor, ¿sí? Por lo que se le está pagando, por lo que fue contratado. Y tiene que haber mínimo 3 de esos con justa causa. Después de los 3, usted ahí sí ya puede determinar si despide a esa persona, es decir, si lo echa del trabajo. Antes no, antes es un problema gravísimo para uno, porque cuando uno es el empleador, normalmente cualquier demanda laboral uno la pierde. Eso es así. Entonces, es importante entender eso de que tampoco hay que tomar decisiones tan a la ligera ni dejarse llevar por, digamos, la efervescencia del momento. Nosotros los ingenieros civiles tenemos que ser muy meticulosos en cada accionar que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, aparte de las pérdidas económicas, el buen nombre y demás, también tenemos de pronto problemas con la parte legal. Entonces, todo eso, por tanto, nos hace ser muy mesurados en la toma de decisiones. Claro, nosotros lo que tenemos es que analizar rápido qué es lo que puede ocurrir y empezar a generar algún tipo de solución. Eso sí, no nos podemos quedar en el limbo, pero no nos podemos tampoco dejar llevar a tomar decisiones a la ligera simplemente por de pronto una situación específica que esté presentando. Entonces, eso hace parte de, digamos, el entrenamiento que pues cada uno irá desarrollando a medida que va
avanzando en cursos y después en su vida profesional. Eso es así, es la forma como nos toca. Pero por lo menos en este momento ustedes ya saben de que eso puede ocurrir. Por tanto, ya tienen una base como para empezar a tomar una decisión en una futura consecuencia que sea medianamente similar. ¿Listo? Muy bien. Todo eso que nosotros hemos hablado de actividades, capítulos y demás, pues eso es porque va a ir un presupuesto. Nosotros la obra, construir la obra, eso no se construye con que el dinero, ay, quiero construir algo y le cae el dinero del cielo. No, eso no es así. El dinero siempre viene de algún lado, normalmente un cliente, alguna empresa, alguna entidad estatal. De ahí. Por eso, obligatoriamente nosotros tenemos que decir cuánto va a costar. ¿Qué pasa? Y esto es algo común con lo que ustedes se van a encontrar muchas veces, seguramente. Un maestro de construcción normalmente siempre les da precio de una sobre cualquier construcción de lo que sea. Es decir, viene un cliente, es el cliente, tiene nuestra oferta como ingenieros y tiene una oferta de un maestro. Ese cliente desea construir una casita de 2 pisos. Casita típica. ¿Qué pasa? Antes de todo eso, apenas el cliente tiene la idea, tiene la aspiración, tiene las ganas de tener una casita de 2 pisos y parece que puede conseguir el dinero como para ello. Pero ese dinero, pues necesita saber qué tanto es. Resulta que si le dice, le nombra a cualquier maestro de construcción, muy seguramente el maestro le da la cifra que sea. Ah, eso se lo hago por 70 millones, 80 millones, 90 millones, 100 millones, 100, lo que sea. Les da una cifra. Uy, bueno. ¿Qué pasa con nosotros los ingenieros? Nosotros no damos cifras, ¿sí? Sin tener una estructura generada en un presupuesto. Y el presupuesto proviene de todo lo que tiene que ver con estudios, diseños, cálculos de cantidades de obras y demás. Es decir, nosotros no podemos salir con que, una casa de 2 pisos, eso yo hice una hace como 3 años y costó como 90 millones. Deme 90 millones y yo le hago la casa. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe qué es lo que le quiere meter a esa casa ese cliente? Si apenas medio le ha nombrado que lo único que desea es una casa de 2 pisos. No, para eso precisamente nosotros sí tenemos que, bueno, en eso, pues se genera primero un presupuesto de estudio y diseños. ¿Cuánto cuesta un estudio de suelos? ¿Cuánto cuesta un estudio arquitectónico? ¿Cuánto cuesta un estudio estructural? ¿Cuánto cuesta un estudio de instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas? ¿Cuánto cuesta un estudio eléctrico? ¿Cuánto cuesta la licencia de construcción? Todo eso cuesta. Y eso, a partir de eso es que se puede determinar desde que se cumpla con digamos, con el gusto del cliente. A partir de ahí es que se puede generar un presupuesto. Entonces nosotros, todas las cifras que siempre vamos a emitir para cualquier cliente, empresa y demás, siempre van a ser respecto de presupuestos. Entonces, para el caso, vamos a entender qué es un presupuesto. Y ojo, los presupuestos para construcciones de obras civiles obligatoriamente llevan eso que ya medianamente estamos entendiendo que son capítulos y actividades. Obligatoriamente son componentes del presupuesto. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué debe incluir un presupuesto? Ya sabemos que por qué es que sí lo necesitamos. Entonces, un presupuesto por capítulos. Es decir, tenemos que definir las actividades. ¿De dónde sacamos eso?
según los planos que tengamos nosotros, debemos, digamos, establecer qué actividades son las que vamos a desarrollar y las agrupamos por capítulos. Es lo que hemos entendido. Exactamente eso va allí. Ojo, cuando son de pronto cierto tipo de proyectos, digamos, algo que tenga que ver con contratación estatal, alguna licitación o algún tipo de modalidad de contratación con el Estado, normalmente esa entidad estatal ofrece en los pliegos de condiciones, es decir, donde sale la información con la cual nosotros vamos a participar, ya viene específicamente qué actividades, qué capítulos y qué cantidad de obra de esas actividades con las unidades de medida y pago. Normalmente es así. ¿Y qué es lo que hace uno? Uno lo que hace es ponerle precios a esas cosas y programarla. Es decir, saca un cronograma. Y pues con eso es que concursa contra el resto de colegas y pues alguien se la ganará. Listo. Entonces nosotros aquí también vamos a tener que sacar esa información. Es decir, aquí, por ejemplo, para un cliente X, que la obra sea de cero, que va a partir desde incluso los diseños, pues obviamente que no podemos identificar actividades si no tenemos ya el resumen de los estudios y diseños que son los planos. Entonces nosotros cogemos unos planos y nosotros tenemos que sacar esa información de allí. Nadie nos la va a decir. Nosotros somos los que debemos, según nuestro conocimiento de procesos constructivos, diferentes actividades y demás, y según lo que viene en los planos, saber qué es lo que mínimo se debe realizar para ejecutar ese proyecto que viene ahí en esos diseños. Listo. Entonces, de ahí sacamos esa información. Entonces, determinaremos las actividades, determinaremos los capítulos, pues determinaremos las unidades de medida y pago más o menos estandarizadas y sacaremos los cálculos de las cantidades de obra de esos planos. De ahí sale esa información. ¿Qué más debe encontrar para poder generar el presupuesto? El listado de precios básicos de materiales y salarios. ¿Qué es un listado de precios básicos de materiales? Para el caso de lo que más nosotros, el material después del agua que más se utiliza en todo el mundo es el concreto. Y para el concreto, sus componentes, uno que es fundamental para que exista concreto, es el cemento. Resulta que acontece que el cemento pues tiene su precio específico según la medida en que lo ofrezcan. Normalmente son en bultos de 42.5 kilos en Colombia. En otros lados se consiguen de 50 o incluso de más. Pero en Colombia más o menos de eso es que lo encontramos. Por ahí creo que hay ya alguna, incluso que también lo saca de 50, pero son muy escasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un listado de precios básicos, por ejemplo, es cada componente de todos los materiales o elementos que van a componer algo de ese proyecto que vamos a edificar. Si es un proyecto de una construcción de una casa de 1 o 2 pisos, fijo que vamos a tener concreto, fijo. Entonces, para eso, en algún momento, tendremos que tener un precio básico de cuánto nos cuesta el cemento. Entonces, el bulto de cemento cuesta tanto. Eso es un precio básico, ¿sí? ¿Que de dónde sacamos esos precios? Bueno, aquí sí viene, digamos, algo importante que nosotros también como ingenieros civiles debemos realizar, y es un sondeo de cómo está el mercado, cuánto cuesta en varios sitios, desde que cumpla las calidades o especificaciones que necesitamos, pues sondeamos, es decir, averiguamos cuánto nos cuesta, en cuánto nos lo dejan, en cuánto nos cuesta colocarlo en el sitio del proyecto y pues escogemos cuál, el más caro o el más barato, si cumple con las especificaciones técnicas. ¿Cuál creen que debemos escoger? Más económico, ¿no? Claro, Clarinete es el más barato. Ojalá no nos lo regalaran. Desde que cumpla con las especificaciones técnicas, claro que sí. Entonces, sí, eso es lo que hacemos nosotros. Por eso es absurdo pensar de El que más uno... barato. El que Sí, cumpla con la... sí, correcto.
Es absurdo pensar de que uno se va a casar de una vez o va a ir a comprar con el primero o el más cercano que tiene en la obra si de pronto no ha averiguado en otros sitios. Entonces, siempre nosotros vamos a tener que hacer eso. Hagan de cuenta como hacer un mercado. No sé si alguna vez en su vida les ha tocado, pero es eso. Uno tiene que determinar de todos los lados donde se consigue que sean fácil de acceder, que no cueste más digamos, lo más o menos promedio y que cumpla con las especificaciones, es decir, que tenga la calidad que necesitamos, pues escogemos el más económico. Entonces, esos son los precios básicos con los que nosotros vamos a contar allí. Por ejemplo, el refuerzo. Bueno, la varilla de refuerzo de 6 metros o de 12 metros, de media, las que sea que tengan que meter ahí, vendrá el precio específico que nosotros hemos determinado para beneficio de nosotros, es decir, con el que nosotros sabemos que podemos contar, que cumple con las especificaciones del material y que es el más económico del sondeo que logramos hacer. Listo. Muy bien. Los Ingeniero, salarios. pero ahí ¿Sí? también habría que tener muy en cuenta esto lo que es el transporte, ¿no? Porque Sí, digamos, claro. ¿qué O tal el sea, por transporte eso sale les digo, tanto hay que tener en siempre? cuenta lo que tiene que ver con ponerlo en el sitio. ¿Cuánto nos va a Claro, costar? Sí. Lo que ocurre, y ojo con esto, normalmente cuando nosotros vamos a participar de un proyecto de construcción, pues uno no compra una paquita de cemento, uno no compra dos varillas de refuerzo, uno no compra un tubito de PVC de media para agua potable y de pronto uno de 3 pulgadas o 4 pulgadas para sanitario y de aguas lluvias. Normalmente para una obra uno compra bastante material. Pues, ¿qué pasa? La gran mayoría de las veces uno tampoco termina comprando una cosa en un sitio, otra cosa en otro, otra cosa en otro. No, los mismos proveedores, es decir, los dueños de las ferreterías o los almacenes de proveedores de materiales de construcción, ellos lo que quieren es fidelizar al cliente. ¿Qué significa eso? En ese caso, nosotros los ingenieros somos los clientes. Nosotros somos los que vamos a comprar esos materiales. Pues ellos empiezan a ofrecernos beneficios. Beneficios como el que no, pero si usted nos compra aquí, no solo el cemento, sino el bloque, las tuberías, bueno, en fin, el transporte es gratis y se lo ponemos allá sin ningún problema. Bueno, pues una vez más, nosotros hacemos los cálculos. Mira, aquel de pronto salía más barato cierto material, pero aquí en general me voy a ahorrar un resto de billete, ¿sí? Un par de milloncitos que se me irían a ir en solo transporte. Pues esos son los análisis típicos que tenemos que hacer en materia de compras. Sí, es una compra. Entonces, claro, lo que nos beneficie una vez más desde que se cumplan las cuestiones de calidad y especificaciones de los materiales de construcción. De ahí para allá, todo es ganancia. Y normalmente en los precios de cada cuestión básica, se tiene en cuenta lo que es el transporte. Y ojo, el transporte puede variar muchísimo para el proyecto que sea. clase. Estado falloso el internet.
Listo. Entonces, eso es lo que hacemos. Normalmente viene incluido en esos precios el transporte, ¿sí? O lo desglosamos en general. Pero ojo, empezar a desglosar transportes adicionales para cada material pues es complicado. Pues es mucho mejor incluirlo directamente en el listado básico de cada uno de esos materiales. Simplemente pues incluye transporte. Entonces, bulto de cemento o cemento en general incluye transporte. Refuerzo incluye transporte. Listo, ya se sabe que con eso es con lo que nosotros vamos a estar trabajando para hacer otra cosa que tiene que ver con el análisis de precios unitarios. Viene también la cuestión de salarios. Y ojo, los salarios es qué le vamos a pagar a un ayudante, qué le vamos a pagar a un oficial, ¿sí? Es decir, los sueldos básicos para eso. Después de eso, pues lo que tenga que ver con nóminas. En eso también vendrá incluido lo que es el porcentaje de carga prestacional. Esos conceptos de prestaciones, salarios y nómina, se supone que de verdad se aprenden muy bien en la asignatura de programación, ejecución y control de obras. Aquí, hacia el final del curso, lo trataremos precisamente para poder entender algunas de los conceptos o desarrollos de lo que vamos a aprender aquí en este curso. Pero pues se desarrolla muy bien en esa asignatura y en residencia ahora pues obligatoriamente ya lo tienen que saber o dominar. Y para nosotros, esa cuestión de pagar las nóminas es fundamental, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener mano de obra en nuestras construcciones. Entonces, tenemos que saber cómo se cancela toda esa cuestión. Y ojo, eso es desde el punto de vista legal, ¿no? Nosotros todo lo que vamos a desarrollar es legal porque es obligatorio desde el punto de vista constitucional y existen ciertos decretos desde el Ministerio del Trabajo para todo lo que tiene que ver con salarios y prestaciones de los trabajadores. En el momento en que nosotros estemos haciendo algo indebido, estamos cometiendo un delito. Y como ya seremos profesionales, entonces en ese momento pues asumimos también todas las consecuencias legales, además de que todos ya son mayores de edad, por tanto, hasta cárcel pueden estar pagando. Entonces, ojo con eso, toda esa parte es muy importante y todo dentro del marco de la ley. Componentes del presupuesto, entonces las cantidades, los precios de materiales, la mano de obra, subcontratos, equipos, gastos generales. Todo eso está inmerso en lo que es un presupuesto. Ojo, esto es, a grandes rasgos, una estructura general muy básica de lo que es el presupuesto, ¿sí? Entonces, un presupuesto normalmente va a tener más o menos, mínimo, estas columnitas. La columna de ítem, la columna de descripción, la columna de unidad, la columna de cantidad, la de valor unitario y la de valor total, ¿sí? Vamos a entender qué es cada una de esas cosas. Entonces, esto encabezado, pues simplemente es el título de cada una de esas columnas. ¿Qué es un ítem? Simplemente es una numeración de capítulos y actividades. Es decir, hagan de cuenta esas numeraciones típicas de las tablas de contenido de cualquier trabajo. Eso de que 1, 1, 1, 1, 2, los subcapítulos. Bueno, exactamente así en materia de lo que tiene que ver con capítulos y actividades de construcción. Entonces, sí, por ejemplo, el capítulo, ¿cuál creen ustedes que en una construcción donde ya se tengan los estudios y diseños, cuál será el capítulo número 1? ¿Cuál creen ustedes? Preliminares. Correcto, preliminares, claro. Por lo tanto, de esos que me estuvieron nombrando mucho, que si hay de pronto cerramiento, que si hay de pronto campamento, que si hay instalaciones provisionales, pues eso será 1.1, 1.2, 1.3, así sucesivamente. Esa numeración va en esa columna de ítem.
La siguiente columna, la descripción. Ojo, en la descripción esto ya es el nombre de los capítulos y de las actividades, ¿sí? Entonces va a ir aquí escrito, por ejemplo, 1, aquí preliminares, 1.1, por aquí campamento. Entonces ya sabemos de que cada uno de estos componentes que tiene algún decimal o algún número adicional, pues van a estar referenciados al primer numerito. Eso quiere decir de que pertenecen a ese capítulo. 1.1, 1.2, para un segundo capítulo, supongámoslo, cimentaciones y demás, pongamos que sea ese, pues entonces, por ejemplo, solados, zapatas y demás será 2.1, 2.2, es decir, hay referencia a que pertenecen a cierto capítulo. Y esos nombres son los que van aquí específicamente en la parte de la descripción. La siguiente, lo que tiene que ver con la unidad. Entonces, era eso que yo les decía, la unidad de medida y pago. ¿Qué ocurre? Pues, de lo que ya les nombré hace rato, específicamente los capítulos no tienen unidades. Entonces, vamos a hacer por acá de una vez un ejemplito así. 1, preliminares. 1.1. Pongamos de una vez localización y replanteo. Cerramiento. Ingeniero, ¿cómo se determina esa unidad de global? ¿Cómo se determina? Así, o sea, ¿a qué actividad se le puede poner esa unidad de medida global? A ver, la unidad de medida global, para ser sincero, se le podría colocar absolutamente a cualquier actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted ve algo global, es un precio que usted le chancó ahí. En eso tiene que tener una referencia a razón de que llegó a ese general. Entonces debe haber más o menos un análisis de precios de que tiene muchos componentes. Entonces, sobre todo cuando tiene muchísimas cosas y de pronto la actividad es muy pequeña, usted opta por colocarle global. En materia de presupuestos, cuando uno está armando un presupuesto en general, casi siempre a la final termina colocando alguna actividad tipo global y es con la que usted ajusta precisamente para que dé cierto monto en un presupuesto. Pero las actividades globales realmente no son tan fáciles de identificar, porque nosotros todo en general lo debemos referenciar a cosas medibles. Entonces, un global normalmente es algo ahí como por ajustar algún precio más que otra cosa. Entonces, la idea es que ojalá no tuviésemos, digamos, actividades globales, ¿sí? Porque uno puede poner, sobre todo son utilizadas cuando tenemos obras que son muy, muy minuciosas, muy pequeñitas o muy carañeras, es decir, muy demoradas. Los típicas obras que se denominan gallitos, es decir, algo que es una pequeña reparación. Les pongo un ejemplo. Existe, pues todos en algún momento lograron estar en Pamplona, casi todas las viviendas en Pamplona adolecen de un problema específico que tiene que ver con humedades ascendentes, es decir, se ha escarapelado, se ha chiteado, se ha caído parte de lo que tiene que ver con el recubrimiento del muro en más o menos los primeros 50 a 60 centímetros, ¿sí? Muchos le dicen salitre, pero eso realmente es humedades ascendentes. Casi todas las viviendas allá tienen ese problema. Y casi todas, pues, donde lo hacen, intentan hacer esa reparación casi que cada año. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que toca primero estar bien agachaditos, estar quitando, estar raspandito, estar mirando a ver qué se salva, qué no.
echando de pronto algún producto específico, volviendo a generar ese poquitico de frisado pañete, ese recubrimiento, ¿sí? Es decir, son muchas actividades muy pequeñas que no realmente, o sea, no quedan fácil de medir. Entonces, cuando no quedan fácil así y de todos modos se sabe que está gastando tiempo, que va a invertir materiales para eso, que muy seguramente de los materiales que va a comprar le va a sobrar bastante porque son cuestiones pequeñitas y de pronto ni siquiera lo venden como para eso tan específico que usted tiene que reparar. Entonces, usted realmente genera en ese momento pues un costo global. No, ese gallo yo se lo hago, en eso ¿qué me gastaré? Por ahí unos 70.000 pesos en materiales, el trabajador que dure 2 días, 3 días, más o menos un oficial, solamente se necesitará un oficial que dure, que se le pague, ¿qué es? Entre 50 a 80.000 pesos del día. ¿Ah? Pongámoslo 80, 3 por 8, 24, 240 y 70, 310.000 pesos. 310.000 pesos se va a llevar esa persona prácticamente teniendo los materiales. Bueno, ¿y qué nos ganamos nosotros por estar ahí pendientes de ese problemita? De que si se llega a quedar mal nos van a llamar, ¿no? Entonces, no, por lo menos ganémonos unos de 300 a 500.000 pesos por esos 3 días, o el 1.000.000 de pesos, o ahí sí, cada quien lo que determine, y según sea el marrano, es decir, según sea el cliente. Pues en esos casos usted le coloca global, no, ese trabajo vale 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí normalmente es donde se utilizan ese tipo de actividades. Pero no es lo recomendable. Lo que pasa es que casi siempre van a salir en ese tipo de, sobre todo, reparaciones o mejoras en los gallitos, ¿sí? Normalmente en una construcción normal, nueva, no tiene por qué salir ese tipo de actividades. ¿Entendido? Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué viene acá con las unidades de medida y pago? Vamos a poner por acá el cerramiento, que por ahí alguien lo nombró. Cerramiento, vamos a ponerlo 1-2. ¿Por qué no lo puse 1-1? Pues digamos que desde el punto de vista lógico, primero toca llegar a saber dónde carajo es la obra y pues después de identificar que sí es ahí, ahí sí podemos hacer el cerramiento, ¿sí? Como por lógica. Muy bien, vamos con la parte de la unidad. En la parte de la unidad, preliminares, ¿qué unidades tendrá? El capítulo preliminares. ¿Qué unidades Profe, no tenemos lleva acá? unidades, ¿no? ¿Cómo? Pues el ¿Cómo? capítulo de unidades. Ahí no lleva unidades, ¿o no? Sí, correcto, no lleva unidades, exactamente. Los capítulos no llevan unidades. Los que llevan unidades son las actividades, es decir, los subcapítulos de esa agrupación, como para que entiendan precisamente respecto de la numeración. Entonces aquí sí, por ejemplo, localización y replanteo, típica, metro cuadrado. Cerramiento, pongámosle metro lineal, típicos. Y así sucesivamente. Las cantidades de obra, bueno, ya se va a acabar esta sesión, tengámoslo ahí y ya les envío el nuevo link para continuar bien con ese tema de más o menos la estructura de un presupuesto y poder entender que todo lo que vamos a hacer es precisamente para poderlo meter allá y poder cobrar, porque entonces nosotros no vamos a trabajar para que nos vean, nosotros trabajamos para hacer nuestras obras, beneficio a mejorar la calidad de vida de las personas, pero pues con nuestra ganancia económica.